¿Qué tal? Bienvenidos a La Economía. El Fondo Monetario Internacional aumentó al 3% su previsión de crecimiento de la economía global para este año, pese a la guerra comercial desatada por Estados Unidos. Sin embargo, la entidad subrayó este martes la necesidad de proteger la independencia de los bancos centrales ante el panorama ambiguo y volátil provocado por la política arancelaria. Según el FMI, la economía mundial crecerá 0,2 puntos porcentuales respecto a las previsiones de abril, pero aún se mantiene por debajo del 3,3% de 2024. La entidad advierte que las tensiones geopolíticas podrían interrumpir las cadenas de suministro globales y encarecer las materias primas. La previsión para Latinoamérica sube 2 décimas hasta el 2,2%, aunque el informe señala que los aranceles pueden golpear a sectores estratégicos de países exportadores como México, Chile, Brasil y Perú. Y analizamos estas previsiones del Fondo Monetario con nuestro compañero Argemino Barro en Nueva York. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Argemino? ¿Significa este repunte de las previsiones de crecimiento que la economía mundial está superando la tormenta arancelaria desatada por Trump o solo atravesamos una tregua temporal? Hola Rosa, ¿qué tal? Pues es una buena pregunta. Yo creo que la palabra fundamental que todo el mundo tiene en mente desde hace unos meses sigue siendo incertidumbre. Es decir, en abril, en las previsiones de abril, el Fondo Monetario Internacional estimaba que el arancel medio de Estados Unidos iba a ser del 24,4%, con lo cual recortó esa previsión de crecimiento del 3,3% estimado en 2024 al 2,8%. Ahora, el Fondo Monetario Internacional piensa que el arancel, en lugar de ser del 24,4%, será del 17,3%, con lo cual ha mejorado un poquito la previsión hasta ese 3% de crecimiento de la economía global. Pero todavía queda mucho por hacer, mucho por ver. Solo se han firmado 6 acuerdos comerciales de forma preliminar. El único acuerdo firmado en firme a día de hoy es el acuerdo entre Estados Unidos y el Reino Unido. Queda mucho por ver, sobre todo el acuerdo que se puede firmar con China, un gran socio comercial estadounidense. Así que todavía hay mucha incertidumbre y habrá que ver si el Fondo Monetario Internacional en el próximo informe tiene razones para mejorar o incluso empeorar su previsión de crecimiento. El FMI advierte que la inflación en Estados Unidos empieza a reflejar el impacto de los aranceles. ¿Podría esta presión de precios frenar aún más el consumo y la inversión en los próximos meses? Podrían. Es importante tener en cuenta que los economistas dicen que el efecto de los aranceles en la economía suele tardar en manifestarse entre 6 y 18 meses, como por ejemplo se vio en 2018, cuando Donald Trump impuso aranceles al acero y al aluminio de China, y los efectos empezaron a notarse un año después. Hay que tener en cuenta también que cuando Donald Trump juró el cargo la última vez, el 20 de enero de este año, el arancel medio de Estados Unidos era del 2,5%. Ahora mismo es del 16,6% y los economistas pues tienen un consenso, dicen, este coste de los aranceles se tiene que reflejar de alguna manera. La Casa Blanca afirma que lo pagarán las empresas exportadoras en otros países, llenando las arcas públicas de Estados Unidos, pero diferentes estudios económicos a lo largo de los años afirman que el coste suele ser pasado al consumidor en forma de precios altos. Así que volvemos al origen de la primera pregunta, la palabra incertidumbre. Aún queda mucho por hacer y sin duda estos efectos económicos se van a notar en la economía estadounidense. Veremos hasta qué punto en el medio plazo. Pues muchísimas gracias por este análisis, Argemino Barro. Hasta pronto. A ti, hasta pronto. El acuerdo comercial alcanzado el fin de semana entre la Unión Europea y Estados Unidos sigue generando malestar en Europa, donde muchos analistas consideran que Trump logró imponer sus condiciones y el bloque comunitario se plegó a los intereses de Washington. En Alemania, el ministro de Finanzas reconoció que habría preferido un pacto con aranceles bajos o nulos. Bruselas admite que el acuerdo arancelario no es perfecto para la Unión Europea, pero tampoco para Estados Unidos, e insiste en que se logró evitar un escenario más adverso, ya que las exportaciones europeas serán gravadas con un arancel base del 15% en lugar del 30% que Donald Trump había amenazado imponer. Hay partes de ese acuerdo marco entre Washington y Bruselas que generan muchas dudas. Vamos a fijarnos en los detalles con nuestro compañero en el Parque de Frankfurt, José. En el capítulo energético, los europeos se comprometen a comprar energía a Estados Unidos por valor de 750.000 millones de dólares. ¿Tiene la Unión Europea realmente capacidad para importar tanto gas o petróleo de Estados Unidos? Y por otro lado, ¿no la aleja esto de sus objetivos climáticos?
Hola Rosa, ¿qué tal? Pues en primer lugar, respecto a la cuestión climática, hoy decía la Comisión Europea que esas compras masivas que se esperan de energía de Estados Unidos no son un obstáculo para lograr la neutralidad climática en el año 2050, pero lo cierto, Rosa, es que muchos expertos no acaban de ver cómo eso puede encajar en el objetivo de que en el mix energético las energías renovables cada vez tengan más peso. Y además, Rosa, los expertos apuntan a un detalle, y es que las cuantías económicas de las que estamos hablando son muy altas y eso tampoco encaja con el objetivo de la Unión Europea de importar energía a los precios más razonables, más baratos, y tampoco al objetivo de Donald Trump de precios del petróleo más bajos. Actualmente la Unión Europea, importa de Estados Unidos en torno a 75.000 millones de dólares en el equivalente de energía, y para lograr los objetivos que se han marcado en ese acuerdo marco, la Unión Europea tendría que triplicar cada año las importaciones de energía. Es cierto que se quieren sustituir las importaciones llegadas desde Rusia, pero los expertos ven que los márgenes de los que estamos hablando y las cuantías de las que estamos hablando procedentes de Estados Unidos son muy altas. José, otro de los puntos del acuerdo que ha causado sorpresa es la promesa de inversiones en Estados Unidos. Bruselas promete que empresas europeas invertirán 600.000 millones de dólares al otro lado del Atlántico. La pregunta es ¿cómo? Sí, Rosa, aquí tenemos el mismo problema que con el capítulo anterior, el de la energía. Bruselas en realidad no puede dictar de dónde compran la energía las empresas privadas de la Unión Europea y dónde invierten. El objetivo marcado en ese acuerdo marco implicaría que las inversiones de la Unión Europea en Estados Unidos se tendrían que duplicar cada año hasta el 2029. Es cierto, y lo hemos contado aquí, que algunas empresas, por ejemplo Volkswagen, han hecho anuncios tentativos de posibles inversiones, grandes inversiones en Estados Unidos, pero se entiende más como una estrategia para librarse de los aranceles o buscar algún acuerdo bilateral, pero duplicar la inversión actual en Estados Unidos en un contexto en el que están aumentando los aranceles y con la incertidumbre política que hay en Washington, muchos creen que es en estos momentos un poco inviable. Claro. José David, muchísimas gracias por aclararnos estos puntos. Tras 2 días de negociaciones en Estocolmo, China y Estados Unidos acordaron este martes que seguirán impulsando la tregua arancelaria que vence el 12 de agosto y que podría ampliarse por otros 90 días. El secretario del Tesoro estadounidense Scott Bessent y el representante comercial Jamieson Greer señalaron que la última palabra sobre la extensión de la tregua la tendrá el presidente Donald Trump. De no aprobarla, los aranceles sobre algunos productos chinos podrían dispararse hasta el 85%. En la tregua actual, Washington redujo sus aranceles sobre productos chinos del 145 al 30%, mientras que Pekín bajó los suyos del 125 al 10%. Y vamos ahora con un resumen de otras notas económicas de esta jornada. Brasil ve señales de apertura al diálogo con Estados Unidos para evitar los aranceles del 50% que Washington planea imponer a productos brasileños desde el 1 de agosto. El ministro de Finanzas, Fernando Haddad, dijo que los canales de comunicación se están desbloqueando tras contactos con la Casa Blanca. El gobierno brasileño insiste en negociar y evitar un choque comercial con su segundo mayor socio económico. También en México, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, ha llamado a mantener la calma ante la imposición de aranceles del 30% a productos mexicanos fuera del Tratado TEMEC. México espera una resolución favorable en las próximas horas. Se barajan escenarios como una prórroga o reducción del porcentaje. Estados Unidos es su principal socio comercial. El precio del petróleo volvió a dispararse este martes, impulsado por la creciente presión de Donald Trump sobre Rusia, con amenazas de sanciones más duras si no pone fin a la guerra en Ucrania. A esto se sumó el acuerdo comercial entre Estados Unidos y la Unión Europea, que garantiza compras europeas de energía estadounidense por más de 650.000 millones de euros y reduce el riesgo de aranceles más altos. En Cuba, el sector minorista privado supera las ventas del estatal. Según la Oficina Nacional de Estadística de Cuba, por primera vez en más de medio siglo, los vendedores privados representaron en 2024 el 55% de las ventas minoristas de bienes y servicios en la isla, pese a operar en un entorno aún controlado y plagado de trabas burocráticas. Es evidente que no es algo que los gobernantes habían previsto para su país, pero el sector privado seguirá creciendo por simple necesidad. Este bullicioso mercado callejero de La Habana ilustra un hito en Cuba.
El sector privado ha superado al público en ventas minoristas. En la feria del puente de la calle 100, cientos de vendedores ofrecen artículos que a menudo no se encuentran en las tiendas estatales, desde ferretería y electrónica hasta alimentos y productos de droguería. En el sector estatal, los salarios no corresponden a los precios que tiene el sector privado, pero todo lo encuentras en el sector privado. En el sector estatal no hay las cosas. Es eso. Todo. El aceite corporal con el que yo trabajo, la comida, todo lo encuentro aquí. Todo. El gobierno amplió gradualmente el papel de la empresa privada desde el colapso de su antiguo benefactor, la Unión Soviética, revirtiendo una política de 1968 que nacionalizó las empresas. Aproximadamente 1,6 millones de personas de una población activa de 4 millones se emplean a través de lo que en Cuba se conoce como TCP, que significa trabajador por cuenta propia. A lo mejor lo que no tiene, que no llega el gobierno, lo puede tener el TCP, ¿entiendes? Entonces sí lo veo bien que hay que darle más oportunidades, hay que crear más empleo, porque eso no es que se venda, es que creas empleo también y no tenemos todo el mundo por la calle y entonces sí pueden ser TCP. Pueden trabajar por cuenta propia, que son sus mismos jefes, como se dice. El crecimiento llega en un momento en el que la economía estatal se ha contraído un 11% en los últimos 5 años, con numerosos cortes de electricidad y una disminución del número de turistas y de la entrada de divisas. Y como las tiendas estatales no logran satisfacer las necesidades de muchos cubanos, el sector privado seguirá creciendo. Y aquí ponemos punto final a este segmento de economía. En nombre de todo el equipo de Berlín, gracias por su atención y confianza y hasta la próxima.